Es un gusto y realmente un honor para Conexión Humana tenerle ahora a César Pazmiño, quien es un genetista realmente de lujo. Yo me siento honradísima, César, de verdad que estés en nuestro programa. Gracias. César es un reconocido investigador en genética, es doctor en medicina, es doctor en biología y también tiene una maestría en biología en enfermedades infecciosas. Pero lo más importante, es un ser humano maravilloso. Muchas Mi querido gracias, César, Ana. dime, ¿qué es un gen? Bueno, más bien qué es el material genético, ¿no? Con Lo mucho que se gusto. llama el ADN. El ADN es una molécula que es la molécula esencial de los seres vivos, la que da todas las características. Los seres humanos tenemos una molécula que mide más o menos, si le estiras de una sola célula, mide 1,70 m más o menos. Y en este 1,70 m hay pedazos. Cada pedazo de esos, que tenemos 30.000 pedazos, cada pedazo de estos es un gen. ¿Un gen que hace? Es un pedazo de ADN que da una característica a las personas. Cualquier tipo de característica que podamos analizar nosotros, desde el color de la piel, el color de los ojos, la forma de los labios, el tamaño del corazón, etcétera, se fundamentan en el material genético, en el ADN, en un pedacito de este ADN que es un gen. El gen produce algo, produce una proteína, esa proteína da una función. Entonces, eso es un gen. Hay 20.000 genes en las personas. Estos genes se vienen cargando desde cuánto tiempo en el ser humano. Heredas de padres a hijos siempre. Ah, ya. Y como yo manejo el tema de la evolutivo, pues el origen de los humanos es muy antiguo. Se habla más o menos de los homínidos primeros, unos 10 millones de años, el hombre moderno 1 millón de años. Y ha ido evolucionando a través de estas pruebas de error y eficiencia de cambios del material genético. Entonces, cada cambio ha hecho que los humanos mejoremos en algo hasta llegar a este humano que tenemos actualmente, que es un ser interesante, que tiene la conciencia, que tiene inteligencia, que puede transformar la naturaleza, crear máquinas súper interesantes, pero también dañinas como las armas. Entonces es un ser muy curioso, ¿no? Todo eso, yo siempre digo que los humanos somos un capricho del ADN. El ADN nos da todas las características que tenemos, junto a algo más, que es nuestro medio. El medio también influye en cómo se manifiestan los genes, cómo potencias tú los genes. Siempre hay un ejemplo curioso de yo puedo tener los mejores genes del mundo, pero si no tengo un medio adecuado, no los voy a manifestar. Por ejemplo, yo puedo tener habilidad tú que estás vinculado al tema de la música, yo puedo tener habilidad para cantar o para tocar un piano, pero si nunca tengo el piano, por más genes buenos que tenga, nunca los descubro, nunca sé que voy a ser un buen cantante, un buen tenor, y dices, ya, muy bien, ahí están los genes. Esta relación de los genes más el ambiente es el producto final, una persona. Qué interesante, César. Hay un dicho popular que dice la quinta pinta, ¿es verdad? Hay una creencia de estas, pero no tiene mucho fundamento en realidad científico, ¿no? Los genes pueden manifestarse cualquier momento. Tú puedes tener tu textura genética y física buena, te cruzas con alguien y en ese cruce pueden aparecer alteraciones, también cosas buenas la mayoría de veces, pero puede haber una alteración, una enfermedad, algo que rompe el esquema de la normalidad, ¿no? Entonces, eso puede pasar en cualquier momento de la herencia. Entonces, esto de a la quinta pinta tiene más que ver con características que se ha probado que van apareciendo o desapareciendo en los hijos. Por ejemplo, características como el color de la piel, del pelo, que pueden ir cambiando en relación a este cruce de las parejas, ¿no? Para tener hijos, el uno más claro, el otro más oscuro, y van apareciendo diferentes características que tienes acumuladas en los genes. Y ahí viene esto de que podría aparecer hasta la quinta, pero no. En la práctica puede aparecer en la primera, en la segunda, cualquier alteración. Qué interesante. César, dime, tu profesión primaria es, de pregrado, perdón,
es Médico. eres médico. Médico. ¿Cómo te fuiste involucrando con la genética y cómo te especializaste en genética? Bueno, yo hice medicina por el tema de lo interesante, el desafío que representa toda la medicina que conocemos, ¿no? El curar enfermedades, ayudar a los pacientes, etcétera. Pero luego me di cuenta que en el país había muchas especialidades que no existían y dentro de mi concepción del mundo, de la vida, de los seres humanos, quería encontrar una ciencia que explique a lo más posible el origen de los humanos, el origen de las enfermedades, y parecía que la química era una buena opción, pero la química al final llevaba a que hay algo más atrás, que eran los genes, los que estaban manejando todo esto, cosa tan curiosa de las personas, ¿no? Las variabilidades, las enfermedades, los comportamientos. Entonces me orienté muy temprano en mi carrera, ¿no? Casi en quinto año de medicina, yo decía, tengo que hacer genética, incluso los profesores me llamaban que vea los casos de pacientes que tenían problemas genéticos, y ahí me desenvolví. Y luego me di cuenta que cuando me planteé volver a Ecuador, yo dije, estudié en España básicamente, estuve en Nueva York, estuve en México, y cuando dije voy a volver a Ecuador, decía, pero en el Ecuador no hay investigación. Y entonces en realidad me metí al tema investigativo y mi carrera casi de 36 años la he hecho en el tema de investigación, siempre asociada a universidades, a enfermedades raras, a cáncer, a tóxicos, y eso es lo que me ha hecho que esté aquí ahora. Oye, César, hablando de tóxicos, es muy común que ahora, con mucha pena, más que antes, los chicos consuman drogas. ¿Esto es genético? ¿Es adquirido? Dime. Aquí viene otra vez del tema este que hablábamos de lo genético y lo ambiental, ¿no? Ya. Se ha demostrado ahora que tú tienes genes que te hacen más susceptible a ser adicto, para hablar ya claramente del tema este, ¿no? Entonces hay genes que te hacen que tú seas ávido por sustancias que las pruebas, porque uno no sabe que es adicto hasta que la prueba. Entonces el momento que tú haces esta relación de tus genes de predisposición con este ambiente que te induce al consumo, tú te enteras que has sido genéticamente predispuesto a la adicción de una sustancia o de otra sustancia. Entonces te enganchas. Y ahora se sabe que hay procesos bioquímicos comandados por genes que hacen que las personas sean más aficionadas a una sustancia o a otra sustancia. Entonces, sí, se habla ahora de que las adicciones tienen un fundamento genético, no solo para las drogas más duras, sino las más suaves, por ejemplo, el alcohol. Claro. Entonces, también hay esta predisposición genética, ¿no? Y hay pueblos que manifiestan comportamientos alcohólicos, que tienen genes de metabolizar, de degradar estas sustancias de forma más rápida o menos rápida. Y entonces eso también te hace que tú quieras más o quieras menos una sustancia. Y la medicina la pregabalina y todo este tipo de medicinas que hay, ¿realmente le ayudan a un adicto? ¿Sí? Sí. Está probado que el trabajo tiene que ser conjunto. No solo trabajas con el tema de medicamentos que te inducen a dejar o que te ayudan a dejar o que te protegen del síndrome de abstinencia, etcétera, sino que tiene que haber un trabajo psicológico al lado, un trabajo de núcleo familiar, de problemas alrededor que pueden estar induciendo a este comportamiento de adicción, que es busco la sustancia porque me crea en mí que genéticamente soy predispuesto a que tenga placer en el uso de las sustancias. Entonces es un trabajo más bien general de poder ayudar a las personas que tienen estas adicciones, ¿no? César, dentro de la genética, ¿cómo actúa la ética? Digo algo más del tema de las adicciones, ¿no? Las sustancias de estas, porque hablábamos de tóxicos, tienen dos problemas importantes. El uno es que pueden dañar el material genético, pueden dañar los genes, y a través de eso te pueden producir enfermedades crónico-degenerativas, entre esas del cáncer, o
transmitir a la herencia a través de tus óvulos o espermatozoides y tener hijos con problemas genéticos. Entonces eso es tal vez lo que impactaría más en la descendencia, en la misma persona que es adicta, ¿no? Qué triste, porque realmente espero que con esta conversación que tengamos, muchos adictos al alcohol y a las drogas realmente tomen conciencia de esto, sí, porque ayuda, están, ¿no? más que por ellos mismos, aparte de ellos mismos, la carga genética que están transmitiendo a sus predecesores. Exactamente. A sus, perdón. Eso, y ahí viene el tema que derivamos del tema ético, cómo se enfrenta la genética a los temas éticos. Entonces, la genética es tan desarrollada actualmente, tan interesante, que tú puedes manipular la información genética, ¿no? Hay unas técnicas nuevas que se llaman de edición genética, que puedes tú borrar un gen y construir un gen. Pero entonces, eso lo haces se está probando en muchas cosas. Se está probando en células directas de la sangre para curar leucemias, para curar distrofias musculares. O sea, en el paciente ya como tal. En el paciente como tal. Se trabaja in vitro, en un laboratorio, pero luego se puede implantar estas células en los individuos. Se está también probando a través de virus que infectan las células y el material genético cambia a través de esta manipulación genética. ¿Y eso se está haciendo aquí en el país? No, en el país no. No hay un centro que esté dedicado a eso. Necesitas una infraestructura importante, cara, investigadores entrenados en el tema, ¿no? Pero lo que voy es que la genética es tan tremendamente impactante en la sociedad que podrías manipular los genes de las personas. Entonces, uno de los conceptos éticos que se ha manejado es que no alteres la especie, que la manipulación genética no altere a las especies y peor a la especie humana, que no se manipule genes de los óvulos o de los espermatozoides, que no se manipule genes en los embriones, porque los resultados todavía no sabemos si es que son efectivos en buen sentido o que produzcan un problema genético por la manipulación genética. Y claro, luego hay muchas cuestiones de genética que las vamos conociendo. Antes había segregación de poblaciones a través del ADN. Hemos visto que todas las poblaciones son similares. El ADN es el mismo en todos los seres humanos. Así es que no hay un mejor gen que otro, una mejor población que otra, genéticamente hablando. Todos somos iguales, somos de una misma raza, la raza humana. Y genéticamente somos lo mismo. Entonces, el tema de cómo se había usado la genética para discriminar está descartado porque no hay evidencias de que un grupo étnico sea mejor que otro genéticamente hablando. Son las determinantes históricas las que hacen que un grupo sea más rico, menos rico, más poderoso, menos poderoso, pero no tiene nada que ver con la información genética. Y luego abres el espectro de acción de la genética a un montón de otros temas de interés social, como son la eutanasia, la eugenesia, el aborto, la discriminación de individuos por genes de enfermedades. Ahora tú puedes hacer un diagnóstico de tus genes, de todos los 20,000, y saber si eres predispuesto a una enfermedad o a otra enfermedad. Y eso las aseguradoras, por ejemplo, quieren saber para subir tus primas del seguro. Si usted tiene riesgo genético de hacer infartos, su prima de salud es más cara. Entonces ahí viene todo este movimiento de ser confidencial la información. Tiene que ser confidencial la información genética y no puede usarse justamente ni para la discriminación ni para el tema de seguros, que podría traer un conflicto tremendo en los individuos, ¿no? La parte humana se transforma en una parte netamente empresarial. Y por eso es que al otro lado está el movimiento de que el derecho a salud tiene que ser una obligación de los estados, no una cuestión privada, sino una obligación de los estados hacia los individuos. Hay ejemplos lindísimos de la salud pública, Inglaterra, Canadá, Israel, Finlandia, etcétera, que los sistemas de salud protegen a los individuos. Italia, tú no tienes gastos de salud. Nosotros estamos acostumbrados a decir el gasto de salud. Y es inmenso. No, ese es un derecho público y el tema genético es igual.
la opción de que tú tengas la alternativa de hacerte pruebas que te determinen tus riesgos, que determinen cómo va a ser la evolución de tu enfermedad, que eso es lo que tenemos que pelear en nuestros países para que el Estado tenga la opción de cubrirte eso, ¿no? Los enfermos de enfermedades raras están desatendidos, por eso se llaman enfermedades huérfanas, porque nadie les toma en cuenta. ¿Cuáles son las enfermedades raras? Raras son si tienes un individuo cada 15.000 nacidos vivos, o más, o uno en 30.000, uno en 200.000. Hay casos que nosotros hemos visto que hay 4 en el mundo, que es tan raro que a nadie le interesa ni investigar, porque dices qué medicamento va a servir para esto, para 4 individuos no investiga nadie. Entonces por eso se llaman huérfanas también. Y los medicamentos que puedes producir para estos enfermos, si son buen negocio se investiga, si no son buen negocio no se investiga. Entonces el tema ético de la genética está unido a las necesidades de las personas. Y aquí hay ese criterio para mí un poco mezquino del tema de la ganancia y no del beneficio de los pacientes. César, dime, ¿uno puede guardar sus genes después de dejar de existir? Claro, uno puede tener guardados las células o puede tener guardado el ADN. Ahora hay unas técnicas que se está entrenando de que tu ADN puede ser inyectado en una célula, le sacas el ADN de la célula e inyectas el ADN de otra persona y empieza a dividirse, probablemente puedes hacer así un individuo, un clon, pero aquí otra vez el tema ético, ¿no? O sea, el clon, ¿por qué tengo que copiarla y quién se merece ser copiado? Si todos somos iguales. Todos somos iguales, el lo mismo acabas de derecho. decir. Entonces Claro. dices, nadie se merecería ser clonado, ¿no? Pero en la sociedad en que estamos, como el sistema de salud está privatizado y finanza, son las que mejor se funciona en relación al tema de la atención. Entonces dices, claro, si uno tiene dinero se clona, pero por suerte hay una normativa internacional que prohíbe la clonación de individuos y está súper bien. Ahora dime, bueno, con lo que acabas de decir, que el ADN es igual para todos. Realmente, entonces Hitler estuvo loco de verdad. Totalmente. Completamente y cualquier loco. otra persona que reclame que existan individuos mejores que unos que otros. Hay un movimiento actual de los neonazis, incluso estos movimientos de blancos, los blancos puros que son mejores, todos están equivocados porque cuando haces los análisis genéticos de ellos mismos, se dan cuenta que sus orígenes primero que son africanos, todos tenemos genes africanos, y luego tienes tanto cruce a través de la historia que tienes genes de todas partes.